Aquí estamos en una nueva edición de Diálogos de Cocina y yo, para poderme atrever a lo que viene, me tengo que echar un mezcal porque es que si no... Si no, ¿cuándo? Igual mi persona está feo, también te lo tengo que decir. Horroroso, me parece un muy poco detalle verte tú sola viendo aquí. Sácate 400 vasos, hombre, que nos vamos a poner pues en un momento. Verás tú. Va por ti, va por ustedes, va por usted. Es que de los nervios y de la emoción que me da estar aquí en este escenario, pero sobre todo para presentar a quien viene, si no me echo el mezcal literal no la hago. Lo obvio sería decir que es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo, desde México y más allá de México. Pero me gustaría sobre todo compartir con ustedes el buen diente que tiene. Un diente que, como su pluma, tiene el don de la palabra y que tiene también unos apetitos que le ganan a los de Montezuma. En 2010 ya tuve la suerte de ser su alumna en Cartagena y aquí me traje el librito así de súper, ¿no? En la que me escribía en el 2010 que sería su compañera en la escritura. Y hoy me emociona muchísimo llamarle a que suba a este escenario para que sea nuestro compañero en el comer, en el beber y que juntos con Juan Villoro, el gran Juan, nos comamos ese mundo que es redondo, como él mismo lo diría, redondo como un melón, como una tortilla o como un limón. Bienvenido, Juan, a Diálogos de Cocina. Que solo nos tardamos 8 años en lograr que nuestros astros coincidieran, ¿eh? Como el Shirimiri, estuvimos allí mojando esta invitación y por fin lo hemos logrado. Bienvenido. Muy bien. ¿Desde dónde hablo? ¿Puedo sentarme? Por supuesto. Sí. Y aquí te he dejado un mezcal por si gustas. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Muchas gracias a Sasha, a José María, a Andoni, a todos los que hicieron posible que yo estuviera aquí. El día de ayer estaba en México, hoy me encuentro todavía un poco zombie, pero muy contento de estar con ustedes. Había yo preparado una especie de ponencia siguiendo las tradiciones de mi oficio, que son más o menos solemnes y que compite con la eternidad. Y me entero que debo hablar menos tiempo del previsto, entonces trataré de resumir las cosas que quería compartir con ustedes y que básicamente tienen que ver con la visión de alguien que desde la palabra, desde la escritura, se relaciona con distintas zonas de la realidad, y una de las más significativas, por supuesto, es la comida, es decir, no es la participación de un especialista en el tema, sino de un testigo. El título que propuse es el de Metafísica para golosos, porque me parece que reúne los dos extremos de la ingesta, que es por un lado por supuesto, lo matérico, la gula, ¿no? La voracidad, pero también la reflexión espiritual, los sentidos y los pensamientos que de ahí derivan. Entonces, en esta metafísica para glotones quisiera desde luego comenzar reflexionando en pues la relación etimológica que tenemos entre el sabor y el saber, de la que se ha hablado mucho, es decir, entendemos el mundo por lo que sabe y gracias a cómo sabe el mundo, nosotros tenemos ideas, pensamos al respecto. Comer, lo sabemos, es una necesidad. Los hermanos Grimm, de manera famosa, dijeron no hay mejor cocinero que el hambre, y sin apetito pues nada sabe bien, pero esta necesidad deviene placer y fundamento de las ideas cuando la asociamos con la cultura. Confucio decía, necesito una libra de arroz para vivir y flores para saber que vivir vale la pena. Es decir, no basta el arroz, no basta nutrirnos, necesitamos un adorno, una representación del mundo, algo que nos haga saber que esa necesidad, una vez cumplida,
vale la pena. Y todas las religiones de alguna manera se han acercado a esto. No es casual que Jesús haya dicho: no solo de pan vive el hombre. La satisfacción material es necesaria, pero una vez que se produce requerimos de otras cosas, requerimos de imaginación, de libertad, de capacidad de especulación. Y la cocina sirve para esto, sirve para mantenernos vivos, pero también y sobre todo para hacernos pensar. Por eso, en 1929, en la Casa de Lúculo, el gran Julio Camba dijo que todas las cocinas tienen en su origen un sentido religioso y que cualquier cocinero moderno, en esencia, es descendiente de los sacerdotes que sacrificaban a la divinidad. Es decir, que en la comida tenemos inevitablemente un sentido de la comunión de lo interior y lo exterior, el mundo que nos rodea y lo que es por dentro nuestro organismo, pero también lo divino y lo profano, lo matérico y lo espiritual. Entonces esto es lo que hace tan fascinante el arte de comer, pero sobre todo de pensar en el comer. Por eso, en su Fisiología del Gusto, el célebre Brillat Savarin decía, bueno, ¿qué sucede cuando bebemos sin tener sed? Ahí ya estamos nosotros poniendo en juego un goce que tiene que ver esencialmente con el placer y estamos entendiendo los sabores y los olores como una forma del conocimiento. Nos enfrentamos al mundo a partir de cómo huele el mundo, cómo nos sabe y el mundo entra en nuestro organismo y nos hace pensar de otra manera. Es algo tan significativo el hecho de comer que ha llevado a numerosas personas sin ser cocineros a buscar una originalidad en esta satisfacción, es decir, a transformar la necesidad en una forma del placer, en una forma de la cultura. Y dentro del mundo literario son famosos los escritores que han ensayado recetas caprichosas simplemente por tratar de ejercer la originalidad del gusto. Por ejemplo, el célebre Víctor Hugo preparaba su café con unas gotas de vinagre, un poquito de queso brie, una pizca de mostaza, y eso le sabía muy bien. Le sabía muy bien probablemente porque confirmaba su originalidad. Y entonces el hecho de comer también ha sido visto culturalmente como algo que produce un efecto especial. Es decir, no solamente buscamos la saciedad, sino lo sabroso. Y bueno, en búsqueda de lo sabroso, Colón se topó con América tratando de hallar una nueva ruta para encontrar especias y sabemos nosotros que el apetito ha llevado muy lejos. En su novela El último suspiro del Moro, Salman Rushdie habla de un edificio hecho de pimienta que está en Lisboa y ese edificio se produjo con las ganancias de los comerciantes de pimienta, es decir, las rutas de navegación tuvieron que ver necesariamente con el apetito, con buscar esta manera de sazonar la necesidad. Pero también decía yo que en ocasiones se busca la comida por su efecto. Por ejemplo, el gran pintor Fuseli, autor de un cuadro célebre, La pesadilla, que es una mujer que está tendida y hay un caballo que asoma detrás de unas cortinas, él solía comer ya muy tarde en la noche carne cruda para deliberadamente tener pesadillas y poder pintarlas al día siguiente. Es decir, que en ocasiones la indigestión también ha sido algo que se ha favorecido para activar la imaginación y la creatividad. Es decir, el efecto de la comida se ha buscado de muy distintas maneras, desde la salud máxima con ciertas dietas hasta la asociación de religión y dieta en la cultura kosher, etc. Bueno, pero
la evolución de la cocina ha llegado ya a unos niveles que Andoni conoce muchísimo mejor que yo, los niveles moleculares, y cuando tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Ferran Adrià, a mí me sorprendió que él me preguntara cuál era mi palabra favorita y muy en su estilo respondiera antes de que yo pudiera contestar. Y entonces me dijo, tu palabra favorita es la que no existe. Entonces en realidad me asignó más que una palabra, una tarea para tratar de descubrir esa palabra, y reflexionó sobre su profesión y dijo, mi sabor favorito es el que todavía no existe. Estoy investigando a dónde puedo llegar con ese sabor. Se trata de algo imaginario, ¿no? Y sabemos que él, cuando estaba en la mili, se convirtió en cocinero de su comandante y luego escribió las recetas en una vieja máquina Olivetti. Pero lo más interesante es que no solamente escribió las recetas que ya le había dado a su superior, sino que escribió también recetas todavía imposibles, recetas imaginarias. Ahí estaba ya la vocación de lo que Manuel Vázquez Montalbán llamaría después la cocina de investigación de Ferran Adrià. Es decir, la búsqueda de algo que todavía no está entre nosotros. Por lo tanto, él dice, un recetario no es la meta de un cocinero, sino que lo importante es generar ideas que puedan crear futuras recetas. Es decir, ir siempre hacia lo que aún no existe, ¿no? Esta idea tan vanguardista de la cocina, por supuesto, puede ser castigada por el éxito y castigada por el consenso, porque ¿qué sucede cuando algo que todavía no existe, una originalidad que está puesta a prueba, satisface a mucha gente y gana consenso? Esto ya pues se vuelve rutina, se vuelve tradición, de modo que quizá el gesto más interesante de Ferran Adrià fue el de cerrar el Bulli después de haber sido 5 años consecutivos el mejor restaurante de The Restaurant Magazine, y bueno, de haber recibido todo tipo de éxitos y solicitudes de reservación. Entonces llega un momento en que la originalidad tiene que arriesgarse a seguir provocando. Lo menciono porque entonces estamos desde la satisfacción inicial hecha por necesidad hasta la búsqueda no solamente de lo sabroso, sino de lo sabroso futuro, de lo sabroso que aún no existe. Esos son los grandes rangos que ha tenido la cultura de la cocina, y son los muchos registros que ha recorrido. Julio Camba dice, la primera persona que comió un caracol lo hizo exclusivamente por desesperación. Lo hizo por hambre, no era lo que le parecía apetitoso. Transformar eso en un guiso es parte del proceso gastronómico que involucra necesariamente la cocina. Bueno, más allá de las muchas variantes que trajo la cocina molecular y que nos ha permitido comer capuchino de liebre y otras muchas cosas que jamás pensamos que pudiéramos comer, quisiera resaltar en esta primera introducción de mi charla dos aspectos culturales que me parecen muy importantes en la manera de aproximarse de los nuevos cocineros a la mesa. Y una de ellas que me resulta fundamental es el nuevo valor que se le dio a nuestros dedos, es decir, pasar de la cultura de los cubiertos nuevamente a la cultura de las manos, la cultura de los olores y a chuparnos los dedos, un elemento de recuperación de infancia dentro de la cocina, una recuperación sin duda del origen. Se atribuye míticamente a Leonardo da Vinci la invención de la servilleta. No es casual que se le atribuya a un genio, pero se necesita otro genio para volver a ensuciar la servilleta, es decir, para chuparnos los dedos y entender, y ahí me parece que está la lección cultural más importante de la nueva cocina, entender al chuparnos los dedos que nosotros podemos ser sabrosos. Es decir, que la comida sirve para condimentarnos. Somos nosotros parte de un platillo posiblemente futuro. La antropofagia ha estado en todas las culturas y entonces la nueva cocina nos ha demostrado
a nosotros que podemos ser parte de un guiso y al chuparnos los dedos comprobamos que somos bastante sabrosos. Esta es la breve entrada de mi plática y ahora paso al plato que espero sea fuerte o sin que sea muy pesado, que tiene que ver con la cocina de mi país, que es la mexicana, ¿no? Entonces, dentro de todas estas búsquedas culturales, sorprende que haya un país que tiene en su escudo nacional un acto de ingesta. Es el único escudo del mundo en donde un animal está comiendo a otro. El escudo nacional de México es un águila devorando una serpiente. Es, si ustedes quieren, una ingesta salvaje. Tiene, por supuesto, un sentido mitológico porque el águila representa el cielo, la víbora representa la tierra, es decir, es una unión mítica de los contrarios y fue la imagen que avistaron mitológicamente los aztecas para fundar su ciudad Tenochtitlan. Pero no deja de ser curioso que un país tenga en su escudo un acto de alimentación y también de depredación, lo cual habla quizá del carácter bronco de algunos mexicanos. El general de Gaulle dijo famosamente que no se podía gobernar un país con más de 200 tipos de quesos como Francia, que los franceses nunca se pondrán de acuerdo, y México es un país con más de 200 tipos de chiles, de modo que es igualmente ingobernable o quizá más, porque el chile, ustedes lo saben, tiene efectos más poderosos que el queso. Los dos ejes importantes de la cultura mexicana en lo que toca la gastronomía son el maíz y el chile, el picante. El maíz es el origen del mundo en todas las cosmogonías prehispánicas. El ser humano surge de las hojas del maíz y se ha convertido en la base cultural de nuestra cocina. Base que tiene que ver con una economía de lo precario. En la comida mexicana, las proteínas nunca son lo fundamental, no son la primadona, sino que son el acompañamiento, la guarnición, una actriz de reparto, y esto tiene que ver con la dificultad de hacerse de proteínas. Y lo más importante es, por supuesto, el maíz. Umberto Eco alguna vez dijo que el espagueti a la boloñesa era una contradicción porque la pasta surgió como un recurso de pobreza por no tener proteínas, por no tener carne, y solamente después se le agregó la carne o el espagueti al ragú, como se llama originalmente, y esto es una contradicción de términos porque es un guiso de la pobreza ya con el lujo añadido de la proteína. Del mismo modo, la cocina mexicana depende casi en exclusiva del maíz, pero por supuesto del picante. Y ahí es muy importante tomar en cuenta la combinación de los picantes para producir las espesas y muy condimentadas salsas mexicanas. Uno de los libros más interesantes sobre cocina mexicana fue escrito por un ex sacerdote, el dominico Ángel Méndez Montoya, y se llama Festín del Deseo hacia una teología alimentaria. Siguiendo esta línea de Julio Camba, dice Méndez Montoya que toda comida tiene que ver con la comunión y tiene que ver con un principio religioso, con un cierto rito de relacionar las ofrendas materiales con un gusto espiritual por transformarlas. Entonces, de acuerdo con Méndez Montoya, las barrocas salsas mexicanas, desde el punto de vista teológico, están representando la exageración de Dios. En la interpretación de este ex dominico, Dios es un ser bastante desaforado, bastante exagerado, al que le gusta que sus criaturas se satisfagan con espesas salsas sumamente complejas. Entonces, el mole mexicano, por ejemplo, es una exageración de Dios, es una salsa que contiene chocolate pero no es dulce, que contiene muchos tipos de chiles y de condimentos distintos, y desde luego tiene que ver con este gusto barroco por el exceso de los sabores. Pero
siempre lo que está dominando en la cocina mexicana es el picante, el chile. Decía yo que no se puede gobernar un país con más de 200 tipos de chile y sin embargo hay algunos rasgos comunes entre todas las personas que se dedican a consumirlos. Una de las características fundamentales de la nación mexicana es que no ha nacido el mesero que diga que algo pica, porque nos parece que es como un desdoro, nos parece que es algo derogatorio aceptar que los guisos son picantes porque parecería que el chile mata el sabor. Por lo tanto, si uno le pregunta a un mesero si algo pica, dice solo para darle sabor. Es decir, para agregar algo, nunca para restar, ¿no? Entonces es motivo de orgullo patrio que nada pique. Al grado de que nosotros cuando alguien se enferma del estómago y muchas veces lo hace por el exceso de picante, a esa enfermedad le llamamos la revancha de Moctezuma. Moctezuma fue el emperador derrotado por los conquistadores y entonces teóricamente se venga, ¿no?, con estos platillos que pueden ser muy agresivos y que solamente afectan a los extranjeros. O a los mexicanos que tienen de pronto un síndrome de extranjería, ¿no? Si te da diarrea, quiere decir que eres un mal mexicano, entonces estás siendo partícipe de esta revancha de Moctezuma. Entonces es toda una cultura que se ha generado en torno al chile, que además ha invertido, digamos, el sentido de la escala, al contrario de lo que ocurre en el cine porno o en las películas de Godzilla. En el caso del picante, el tamaño importa, pero al revés, mientras más pequeño es el chile, más fuerte es su efecto, ¿no? Entonces se dice siempre chiquito pero picoso, ¿no? A diferencia de lo que puede ocurrir en otras actividades que dependen de escalas superiores. En el caso de los chiles mexicanos, los que son más grandes sirven para rellenarse, como el chile relleno, pero no son los condimentos fundamentales que hay. Entonces, nos lleva toda esa relación continua con el chile que empieza muchas veces en el desayuno, es decir, la salsa de los huevos rancheros es una salsa picante y concluye con los postres que llevan chile piquín, con las golosinas para los niños, es decir, es un continuo, ¿no? El estar entrando en contacto con el chile. Se habla también cada vez más de la importancia nutritiva de la capsaicina, el elemento básico del picante, y se dice, por ejemplo, ¿no?, el chile es como los políticos mexicanos, cada vez se les descubren nuevas propiedades al chile, ¿no? Entonces, hay toda una cultura para estar nosotros continuamente en contacto con este condimento decisivo de nuestra vida. Y hay una especie de moral al respecto. En México es muy difícil que gocemos de algo sin que esto tenga un componente de sufrimiento. No es este el espacio para hablar de la larga tradición que ha asociado el dolor con el placer en la cultura mexicana y que viene desde la cultura sacrificial prehispánica hasta la religión católica, las atenciones de la Inquisición y otras cosas, pero ciertamente en México es difícil que gocemos plenamente si esto no comporta cierto sufrimiento, cierto dolor. Y esto no solamente tiene que ver con los fracasos continuos de nuestra selección nacional, que sin embargo no deja de ser respaldada esta selección por una afición que llena los estadios y sufre muy a gusto con cada derrota. Entonces esta combinación de placer y dolor está muy asentada en la cultura mexicana y el chile la favorece extraordinariamente, ¿no? Entonces es una cultura que hace que digamos qué sabroso está esto, y salen lágrimas que no sabemos si son de que estamos demasiado enchilados o de que estamos conmovidos o estamos disfrutando muchísimo, ¿no? Entonces
suda la coronilla de la persona en estado de éxtasis ante el chile y este barroco atractivo, ¿verdad?, de comer algo que podría hacernos daño, que podría perforarnos el duodeno en un momento dado con cierto exceso, nos mantiene como en un juego atractivo de la ruleta rusa, ¿verdad?, sintiendo que somos dueños del peligro. Es decir, podríamos destruirnos, pero no nos destruimos y finalmente, según dice el rumor que se repite cada vez más, el chile es alimenticio, contiene vitamina C y nuevas propiedades. Entonces, ¿cómo explicar estas salsas tan fuertes? El gran escritor italiano Italo Calvino, cuando estuvo en México, escribió un texto maravilloso, Bajo el sol jaguar, en el que habló de las salsas mexicanas como un afrodisíaco absoluto. Normalmente pensamos que el afrodisíaco es un medio hacia un fin, es decir, consumimos algo que nos excita, pero la consumación del deseo no está en el afrodisíaco, sino en la persona que vamos a buscar nosotros por haber tomado el afrodisíaco. Pero de acuerdo con Calvino, la comida de los conventos en la Nueva España lo que hizo fue mezclar el barroco gusto prehispánico por las salsas, el chile, con un sentido de la religiosidad que venía de la tradición católica. Y entonces él en Oaxaca descubrió un romance entre una monja y un sacerdote en el antiguo convento de Santo Domingo. Bueno, no lo descubrió, lo imaginó a partir de dos cuadros que vio, uno de una monja y otro de un prelado, un sacerdote, y dijo cómo se relacionaban ellos. Las monjas cocinaban para los sacerdotes, pero dijo, pero la cocina mexicana es tan fuerte que puede generar un erotismo que se sacia a sí mismo. Es decir, es un afrodisíaco absoluto en la medida en que el sacerdote recibía el guiso de la monja y ya no necesitaba acostarse con la monja porque la satisfacción erótica del platillo había sido tan grande que simple y sencillamente era como si ya hubieran tenido una relación casi carnal simplemente por el guiso tan excesivo en sabores, en condimentos que ella le había dado. Es decir, un erotismo que no dependía de entender la comida como una mediación, sino como un fin en sí mismo. Esa es una de las explicaciones míticas que Calvino encuentra para las barrocas salsas mexicanas, y la otra es, por supuesto, la muy común antropofagia en el ser humano, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros comernos a nuestros parientes sin tener demasiados reparos morales? Dice Calvino, bueno, si un país que inventa los pipianes y los moles tan condimentados como México, obviamente es capaz de comer casi cualquier cosa con esas salsas, porque esas salsas ocultan esa proteína que llega exclusivamente, ¿verdad?, como una especie de efecto secundario, de actor de reparto. Entonces, ese ocultamiento puede incluso llegar a ocultar pues que estamos comiéndonos a nuestros congéneres. Entonces, es un poco la cultura prehispánica que recurría al sacrificio humano. Dice, bueno, ¿y qué se hace con el resto de los sacrificados? Los sacrificados eran ofrendados a los dioses no porque se despreciara la vida y esto no valiera la pena, sino todo lo contrario, porque la vida era lo más preciado y para pacificar un mundo adverso donde los dioses podían mandar pestes, tormentas, hambrunas, enfermedades de todo tipo, la única manera de lograrlo era ofrendar lo más rico, lo más sagrado, que era la vida, y entonces se sacrificaba a los seres más queridos. Pero una vez que habían sido sacrificados, esa carne ya era sagrada. ¿Y qué se hacía con ella? De acuerdo con diversos reportes antropológicos, pues a veces esa carne era comida. ¿Cómo se puede convertir en aceptable o incluso en sabroso el merendarse a un pariente? Pues a través de las espesas salsas mexicanas. Entonces, todo esto para inquietarnos un poco mentalmente mientras consumimos platillos mexicanos, ¿no?, que son platillos extraordinariamente elaborados, muy condimentados, pero que tienen que ver con todas estas contradicciones y con todos estos elementos culturales que los trascienden.
volviendo a citar al exdominico Méndez Montoya, dice que estas salsas son un don de Dios que rebasa el cálculo, es decir, que está más allá de cualquier consideración previa. Bueno, concluyo, para no alargarme demasiado, con una pequeña reflexión sobre la mesa. Todas lo son de alguna manera, como un relato, la mesa como algo que tiene siempre un planteamiento, un nudo argumental, un desenlace, los distintos tiempos narrativos, y en este sentido también la mesa como un elemento que tiene que ver con un cierto ritual, con una cierta liturgia, en el sentido de que hay que cumplir con unas cosas primero para llegar a otras después. Es decir, del aperitivo al postre tenemos nosotros siempre una línea narrativa. Pero esta línea narrativa, sin duda alguna, tiene que ver con la estimulación de los sentidos. En México, cuando algo nos gusta, decimos que eso es un taco de ojo, ¿no? Un taco de ojo es que simple y sencillamente estamos decidiendo por la mirada aquello que deseamos comer, y por supuesto que metafóricamente esto se extiende a cualquier cosa que nos gusta. Nos dimos un taco de ojo, es decir, la vista se activa primero que cualquier otro sentido, y una vez que hemos consumido la comida, tenemos de alguna manera que celebrarla, y es muy difícil que alguien deguste algo en absoluto silencio. Es decir, desembocamos necesariamente en palabras, en la famosa sobremesa, y de ahí también que uno de los artes de la cocina tenga que ver con la cultura de nombrar platillos, ¿no? Los nombres que se le ponen a los guisos suelen ser extraordinarios, a tal grado de que algunos escritores han encontrado en un platillo el título de un libro, como fue el caso del colombiano Álvaro Mutis, que recibió un postre que era la nieve del almirante, y dijo: esto es maravilloso para un libro, y escribió un libro que no tiene nada que ver con los helados ni con los sorbetes, pero que proviene pues de ese postre también bautizado. Toda la cultura es un acto de ingesta, toda la cultura tiene este elemento de comunión. De ahí que el poeta y ensayista francés Paul Valéry haya dicho: originalidad, cuestión de estómago. Es decir, somos tan originales como lo que digerimos. Todos necesitamos llevarnos cosas a nosotros mismos, y nuestra originalidad no es ser ajenos a lo otro, sino por el contrario, convertir lo otro en lo propio gracias a la digestión. De modo que la cocina tiene este don comunitario que me parece espléndido. Si ustedes me preguntaran cuál es el platillo favorito de toda mi vida, yo no tendría ningún trabajo en contestar, porque el 11 de septiembre de 1985 mi ciudad fue devastada por un terremoto. Y ese día me incorporé a las brigadas de rescatistas sin saber lo que tendríamos que hacer en la Ciudad de México, porque carecíamos de cualquier preparación para eso. La ciudad estaba totalmente devastada, y yo creo que el mayor sentido de pertenencia que podemos tener por un lugar es cuando estamos dispuestos a recoger sus desperdicios, a recoger sus desechos. En un texto yo escribí una frase que dice: eres del lugar donde recoges la basura. Recoger la basura es hacernos cargo de lo peor de nuestro entorno, pero que también nos pertenece. Es fácil admirar los grandes logros de una ciudad, pero lo más entrañable es poder estar nosotros en contacto con eso más precario, esos desechos, esos desperdicios. Entonces, en esas jornadas de brigadistas en las que todos nosotros estábamos entregados a recoger la basura de una ciudad destruida, hacia el final de la tarde llegaron unas señoras a ofrecernos sopa mexicana. Es muy común en México la sopa de pepitas de pasta, las pepitas como las pipas aquí en España, y es una sopa muy sencilla con cilantro, epazote, un par de condimentos. Entonces yo recibí un vasito de plástico que me dio una señora cuando yo estaba bajando con una pala de una montaña de desechos de una casa, y
esa sopa me supo mejor que nunca. ¿Por qué? Evidentemente, por lo que ya dije al principio, por el hambre que tenía, no hay mejor cocinero que el hambre, por la necesidad, desde luego, de comer algo, pero sobre todo por este sentido comunitario, este sentido de compartir algo con los otros. Comer en soledad nunca sabe igual. El principal condimento es la sociabilidad de la comida, el compartir. Entonces, este sentido comunitario en algo tan sencillo como esa sopa de pasta, pues me hizo ver una vez más el valor esencial de la comida. Y concluyo recordando lo que ya dije al principio, que uno de los grandes placeres de la cocina y especialmente de esta nueva cocina es, por supuesto, el de chuparse los dedos, el de saber que también nosotros podemos ser sabrosos, y si podemos ser sabrosos es porque estamos hechos todos nosotros del mismo material que comemos. En su origen, el universo tiene el mismo ingrediente básico, ¿no? Todos nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, del mismo modo en que la comida está hecha de polvo de estrellas, lo cual nos lleva a entender culturalmente que cuando comemos podemos saber a qué sabe el cielo. Muchas gracias.